Es el mismo ejemplo, pero ya visto desde la perspectiva del diagrama. Entonces, y bueno, pinto la urna nuevamente, 3 blancas y 2 negras. ¿Ok? Y bueno, en el diagrama de árbol, pues empiezo desde la raíz. Hay 2 opciones, ¿verdad? O sale blanca en la primera, o sale negra en la primera. Y luego, una vez que pasó la primera etapa del juego, vuelve a salir blanca, o puede volver a salir negra. Y aquí otra vez, la segunda etapa puede darme blanca, o puede darme negra. ¿Ok? ¿Cuáles eran los eventos de interés? Pues los eventos de interés, ya no me acuerdo de los nombres, creo que era, por aquí lo tengo, o si me pueden recordar porque como lo que escribí es, no necesariamente coincide con la misma notación que están en las notas. Sí, se llama aquí, por aquí anda. Es el evento, blanca en la primera. Y creo que era B, ¿no? B. Es blanca en la segunda. Estos son los 2 eventos. Ok. Entonces, nuestro interés en este caso era la probabilidad de blanca. ¿Ok? Bueno, pues entonces, blanca en la segunda. Este es el evento de interés. Así que en la primera fase, en la primera etapa, las primeras ramas del árbol son los posibles resultados de la primera extracción. Y las siguientes ramas del árbol son los resultados de la siguiente extracción. La primera etapa del juego, la segunda etapa del juego, y si hubiera más etapas, bueno, habría que escribir más ramas del árbol. Pero entonces la situación es así. Me interesa, pues, caminar sobre este árbol para terminar en blanca. Blanca aquí y blanca acá. Entonces nos damos cuenta de que hay 2 maneras de hacer el camino. Entonces, justamente, ¿cuáles son esas 2 formas? Bueno, necesito los símbolos. Entonces, aquí iría blanca en la primera, es A, y negra en la primera sería A complemento. Blanca en la segunda, entonces hasta aquí llegó B, y B complemento sería negra en la segunda. Aquí vuelvo a pasar con blanca en la primera y negra en la segunda. Ok, entonces, ¿qué necesito? Necesito calcular la probabilidad de B. Así que hay 2 caminos que me llevan a B, o sea, blanca en la segunda. ¿Cuáles son esos 2 caminos? Bueno, pues me voy por arriba, o sea, blanca en la primera y blanca en la segunda, o bien negra en la primera y blanca en la segunda. Lo dice el árbol. La probabilidad de B sería la probabilidad de que a la primera me salga blanca por la probabilidad condicional de que la segunda sea blanca, suponiendo que la primera lo fue. Esta es la probabilidad de que la trayectoria, de que el juego se haya desarrollado con esta historia. Pero me falta la otra historia, o sea, son 2 historias que desembocan en blancas. Entonces, esta es la historia, la primera de las historias, la probabilidad de que ocurra esa historia. Y la segunda sería la probabilidad de que no salga blanca, o sea, de que salga negra en la primera, por la probabilidad de blanca en la primera, blanca en la segunda, suponiendo que la primera no fue blanca. ¿De acuerdo? Entonces, ya no le pongo los numeritos, eso ya lo hicimos, pero la idea es que el árbol me ayude a recordar la manera en que razono. La fórmula de probabilidad total es el razonamiento, pero es un razonamiento un tanto abstracto. El arbolito me ayuda a hacerlo de una manera más, más sencilla. Entonces, les recomiendo que cada vez que se pueda usar un árbol, un diagrama de árbol, haya que usarlo. Eso facilita mucho
el método de razonamiento, ¿ok? Bueno, vamos a ver necesitamos ver dos fórmulas más. Entonces, quiero borrar el árbol y de hecho la misma urna. Entonces, ¿puedo borrar del árbol para abajo? ¿Sí? Sí. Bueno, borro del árbol para abajo. Bueno, también ya. Quisiera borrar todo de una vez. Entonces, dígame si puedo borrar todo de una vez. ¿Puedo borrar ya todo? ¿Sí? Voy a ir borrando aquí la urna. Y bueno, la expresión esta. Ok. Por favor, díganme si voy muy rápido, porque pues ya la visibilidad siempre exige un poco de tiempo y más en la clase en línea. Entonces, por favor, ustedes díganme si algo no se ve o si lo estoy haciendo demasiado rápido, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a ver un segundo teorema. Tiene el nombre de fórmula multiplicativa. Así se llama el teorema. Y dice lo siguiente. Sean, bueno, omega fp, ya sabemos, espacio de probabilidad. Y sean A1, A2, etcétera, eventos, o sea, elementos de la sigma álgebra. Lo único que les pido es lo siguiente, tales que, son dos palabras, yo le puse una sola, tales que la probabilidad de la intersección de todos ellos sea estrictamente positiva. Entonces, la conclusión es la siguiente. Esa probabilidad de intersección de todos es igual a lo siguiente. Es un producto, por eso se va a llamar fórmula multiplicativa. Sería el producto de que ocurra el primero de los eventos, hagan de cuenta que los tengo ahí ordenaditos, es nada más un asunto mnemotécnico, por la probabilidad del segundo, suponiendo que ocurrió el primero. Todavía nada más que me sigo aquí abajito, la probabilidad del tercero, suponiendo que ocurrieron los primeros dos. Un cuarto factor sería la probabilidad de que ocurra A4, suponiendo que ocurrieron los primeros tres. Y así me voy a seguir. ¿En dónde termino? Bueno, pues termino en la probabilidad del último, que es el enésimo, suponiendo que ocurrieron todos los anteriores. Entonces, noten, la última intersección va desde 1 hasta n-1 en la hipótesis. Y en el evento de interés, pues es AN. Entonces, acuérdense, a la derecha de la barra es hipótesis, a la izquierda de la barra es evento de interés. Entonces, bueno, pues ahí tenemos justamente esa fórmula multiplicativa. Bien, bueno, ¿cómo se hace la prueba de eso? Es un asunto muy sencillo. Entonces, ustedes me dicen en qué momento puedo hacer la demostración. De hecho, vamos a hacer inducción sobre el número de eventos. ¿Ah?
esa es la forma cómoda de hacer esta prueba. Se puede hacer de otra manera, pero digamos que para ustedes la inducción pues es algo ya bastante familiar, eso creo. Entonces vamos a proceder por inducción. También la fórmula de probabilidad total, la de hace rato, se puede probar con el método de inducción matemática, pero bueno, entonces no me acuerdo. No, creo que en las notas no está escrito en forma de inducción matemática, porque bueno, digamos, para alguien que no tiene experiencia con la inducción matemática, pues puede ser un método de razonamiento extraño. Pero bueno, entonces vamos a hacer esta por inducción sobre el número de eventos. ¿Puedo borrar para continuar con la prueba? Voy a borrar. Bueno, entonces va la demostración. Lo que vamos a hacer es inducción sobre el número de eventos. Y bueno, vamos a comenzar la inducción en 2. Si n es 2, entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que calcular? La probabilidad de A1 intersección A2. Pero en estas circunstancias, la cosa es muy simple, porque de la definición de probabilidad condicional, puedo despejar el numerador aquel, ¿y qué me quedaría? La probabilidad de que ocurra el primero por la probabilidad de que ocurra el segundo, suponiendo que ocurrió el primero. Ajá. Entonces, ahí está, simplemente es una manera de reescribir la definición de probabilidad condicional. Noten ustedes que está bien definido esto. ¿Por qué? Eso es una cosa importante. Entonces, nada más observación. La intersección de todos está contenida en cada uno de ellos, eso lo sabemos perfectamente. Entonces, como por hipótesis, la probabilidad de la intersección de todos ellos es estrictamente positiva, bueno, pues entonces la probabilidad de cada uno de ellos va a ser estrictamente positiva. Así que, y esto que estoy diciendo para las A's aisladamente, también vale para cualquier, intersección en donde haya menos intersectandos, ¿no? A1, A2 hasta AN-1, qué sé yo. Precisamente la intersección de todos ellos pertenece, vaya, es un subconjunto de cualquier otra intersección que haga nada más con algunos de los elementos. Así que, básicamente, todas las probabilidades condicionales que están apareciendo, pues va a hacer referencia como hipótesis a ese tipo de intersecciones, ¿no? Entonces, esa observación, bueno, aquí comienza el paréntesis, aquí lo cierro, y bueno, entonces, supóngase que el teorema vale para n eventos. Supóngase que, bueno, vamos a ponerlo así, supóngase que el teorema vale para, digamos, n-1 eventos. Con tal de que esos n-1 eventos tengan, su intersección tenga probabilidad no vacía. Entonces, justamente noten ustedes cómo se debe enunciar en la hipótesis de inducción. Acuérdense, seguramente cuando estaban ustedes aprendiendo inducción, una de las cosas en las que había que prestar atención era la forma de enunciar la hipótesis de inducción. Entonces, ¿cómo sería aquí la hipótesis de inducción? Bueno, lo voy a escribir para que sea claro qué es lo que estoy haciendo. Es inducción sobre el número de conjuntos. Así que, bueno, pues, ¿cómo se leería la hipótesis de inducción a este nivel? Entonces, tengo que cambiar de as porque vale para todos los conjuntos, para cualesquiera n-1 conjuntos. Entonces, ¿a qué me refiero?
si B1, B2, etcétera, hasta Bn-1 son eventos tales que la probabilidad de la intersección de todos ellos es estrictamente positiva, tales que la probabilidad de la intersección de todos ellos sea estrictamente positiva. Aquí están todos ellos intersectados. Aquí dice tal que. Entonces, esa probabilidad de la intersección es justamente el producto tal y como lo enunciamos, pero con n-1. Entonces, la probabilidad de B1 por la probabilidad de B2 dado B1, por la probabilidad de B3 dado B1 intersección B2, etcétera, etcétera, hasta el último factor que sería probabilidad de Bn-1, suponiendo todas las anteriores. Entonces, así que ahí tendríamos, ese sería el enunciado de la hipótesis de inducción, ¿ok? Bueno, pues entonces, ¿qué sigue? Vamos, regreso a los n conjuntos, los n eventos originales y cómo hacemos el cálculo. Bueno, ahí va. Voy a borrar aquí el paréntesis, o sea, la observación, y venga el cálculo. Dice, quiero la probabilidad de la intersección de todos ellos. Ajá, entonces lo que voy a hacer es agruparlos. Primero sería la intersección, perdón, sería la intersección de los primeros n-1 de ellos y remato con la intersección del último. No pasó nada, ¿verdad? La intersección de conjuntos es una operación asociativa. Entonces, pero ahora simplemente estos que agrupé los voy a considerar como uno solo y lo que va a quedar entonces es la probabilidad, así que tengo la intersección de dos eventos, este que está encerrado en rojo y este. Entonces, ¿qué sería según la base de la inducción? Pues dice que esto sería el producto de las probabilidades de que ocurren los n-1 primero de ellos por la probabilidad condicional de que ocurre el último, suponiendo que pasaron los primeros n-1. Entonces, así sería el n-1, no está mal escrito eso, lo voy a escribir, es A1 intersección A2 y termino hasta AN-1, ¿de acuerdo? Entonces, pues perfecto, porque este es justamente el último de los factores que quiero que aparezca en la fórmula. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es aplicar la hipótesis de inducción. Entonces, en esta igualdad apliqué la base de la inducción y ahora viene la hipótesis de inducción, que sería, bueno, pues este producto sería la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2 dado A1 por la probabilidad de A3 dado A1 intersección A2, etcétera. El último el último factor de esta probabilidad vendría siendo la probabilidad de AN-1, suponiendo que todas las anteriores ya han ocurrido. Me quedo en 2. Y ya el último factor sería la probabilidad de AN, suponiendo que todas las anteriores hasta la N-1 han ocurrido. Entonces, vuelvo pues al comentario de hace un momentito. Todas las probabilidades condicionales aquí involucradas están bien definidas, precisamente porque todos los que van a jugar el papel de hipótesis, por ejemplo aquí, por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo acá, todos ellos son subconjuntos de la intersección de los n. Entonces, por hipótesis, esas probabilidades son positivas, todas estas probabilidades están bien definidas y ahí queda el final de la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos unos minutos más para poner un ejemplito, que es, diría yo, es ejemplar, el ejemplito. Entonces, perdón, a mí me encantan los juegos de palabras, entonces me van a estar escuchando habitualmente salir con ese tipo de chistes. ¿Puedo borrar? Déjenme ir por agua mientras ustedes terminan.
Bueno, ya puedo borrar. Una duda, profesor. Bueno, borro entonces. ¿Perdón? En el renglón donde dice hipótesis de inducción, ¿es A AN su menos derecha. 2 o 1? Perdón, no, otra vez, es que te oigo muy bajito. En el último renglón dice AN menos 2 o 1. Aquí dice AN-2. Sí, sí, sí. Sí, porque son los anteriores. Debe decir AN-2. Y aquí sí dice AN-1. Bueno, me dicen en qué momento puedo borrar. ¿Ya puedo borrar? Sí. Sí, voy a borrar entonces. Bien, ahora viene el ejemplo que decía yo. Es un ejemplo, de hecho es un clásico este ejemplo. Como el ejemplo aquel de los cumpleaños, ¿no? La coincidencia de los cumpleaños. Bueno, este ejemplo también es uno de los clásicos clásicos. Entonces, porque también ilustra otra vez ideas interesantes, a pesar de que tiene una formulación muy simple. Entonces, les platico rápidamente de qué se trata. Es, digamos, en un llavero hay N llaves. N llaves. N llaves, ¿ok? De esas N llaves, solo una abre cierta puerta. ¿Ok? Pero se desconoce cuál. Se desconoce cuál es. Entonces, bueno, pues, o sea, porque son indistinguibles, así a simple vista, las llaves parecen iguales, y bueno, seguramente ustedes lo saben, ¿no? Ya para distinguir la llave a simple vista, sin tener experiencia en el manejo de ese manojo de llaves, es complicado, ¿no? Porque, pues, habría que fijarse en la dentadura de la llave, esa sí cambia, ¿no? Porque, pues, pero pues esos son detalles demasiado finos que no siempre se pueden hacer. Por ejemplo, alguien como yo que tengo problemas de miopía, pues para mí es muy, bueno, no, más bien problemas de vista cansada, pues para mí es muy complicado ver de cerquita la llave, para fijarme pues en sus dientes y elegir la correcta. Entonces, para alguien como yo, pues yo necesitaría estar probando las llaves. Obviamente, las pruebo sin reemplazo. ¿Eso qué quiere decir? Que selecciono una llave del manojo, hago la prueba y si me falla, la quito del manojo para probar con otra llave. No sería yo tan torpe como para regresarla al manojo, la llave ya probada, con la posibilidad de que me vuelva a salir. Entonces, simplemente llave que no me sirva la elimino del manojo, entonces se va disminuyendo la disponibilidad de llaves hasta que tarde o temprano damos con la llave correcta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el asunto es el siguiente. Calculemos la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la llave correcta
sea la késima. Y bueno, aquí supóngase que se prueban las llaves sin reemplazo. Eso es justamente el punto, ¿no? Si fuera con reemplazo, pues sería una pérdida de tiempo terrible, ¿no? Y pues no, claro que no. Entonces se prueban sin reemplazo, una por una, hasta que damos con la correcta. De tal manera que cuando nos preguntan por la probabilidad de que sea la késima, pues podría ser la primera o la segunda, etcétera, o hasta la enésima llave, porque podría ser la última la que es la buena, pero podría ser cualquiera de las otras, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas condiciones, contestar la probabilidad para k igual a 1. Ajá. Entonces, acuérdense ustedes de algo que habíamos introducido la vez pasada y voy a volver a hacer uso de esto. Finalmente, hay que esperar hasta que la llave correcta salga. Ajá. De tal manera que el valor numérico, o sea, el número de ensayos necesarios para que salga la llave correcta, pues se puede pensar como algo aleatorio. No sé qué va a ocurrir a final de cuentas, no sé si K vale 1, vale 2, etcétera, etcétera. De tal suerte que el hecho de que estamos acostumbrados a escribir así, bueno, pero a priori no sé cuál va a ser el número. De tal manera que la variable K que ustedes ven aquí escrita, la puedo pensar como una variable aleatoria. Y esa me va a ayudar a resolver el problema. Pero como la letra K, solemos usarla para, pues simplemente índices, como aquí. Entonces, quizás no sea tan conveniente ponerle como nombre K a la variable aleatoria. Entonces, simplemente, con la solución, introduzco la variable aleatoria. X igual al número de llaves que se debe probar, hasta que salga la correcta. Y ahora sí, esa ya pensada como variable aleatoria tiene como posibles valores, pues de 1 a n. Entonces, básicamente lo que nos están pidiendo es calcular la distribución de esa variable aleatoria. Entonces, y bueno, hay que calcular la distribución. La pregunta, así como está puesta, nos está pidiendo calcular la distribución. Entonces, ¿cómo se calcula la distribución? Pues acuérdense, es una tablita, son los posibles valores. ¿Se ve bien la frase posibles valores? Y aquí, probabilidades asociadas. Posibles valores de X, de la variable aleatoria X. Los valores son desde 1 hasta n. Y vienen las probabilidades. Entonces vamos a intentar calcular esas probabilidades, pero necesito borrar aquí la parte verde. Entonces, bien, ¿saben qué? Necesito hacer una escala técnica. No me tardo ni un minuto, pero sí ya necesito ir a hacer esa escala técnica. Regreso en 2 minutos.
Bien, entonces vamos con el cálculo de las probabilidades. Vamos a empezar con el 1. La probabilidad de que X sea igual a 1, ¿cómo se calcula? Bueno, justamente ahí disponemos de los n, de las n llaves, entonces solamente una es la correcta, entonces la probabilidad de que X valga 1 es 1 entre n. Ahí no tenemos duda. Ajá. Pero ahora vamos con la probabilidad de que X valga 2. Ajá. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, lo voy a hacer de manera verbal. Vaya, voy a hablarlo y voy a ir escribiendo nada más lo básico. La cosa es tener en la cabeza la forma de razonar. Estoy usando la fórmula multiplicativa. La probabilidad de que X sea 2 básicamente es porque en la primera fallamos y fue en la segunda donde acertamos. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que voy a escribir esto como la probabilidad de que la primera llave sea incorrecta, eso es, pues del total de n, dispongo de n menos 1 llaves que no van a abrir la puerta, multiplicado por la probabilidad condicional de que la segunda sí sea la correcta, suponiendo que la primera no lo fue. Ajá. Entonces, si la primera no lo fue, esa primer llave que probé la quito del manojo y solamente dispongo de n-1 llaves, de las cuales solamente una es la correcta. Y bueno, hay que multiplicar esas dos cosas, se cancela n-1 y queda 1 entre n. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasaría con la probabilidad de que X valga 3. O sea, de que la llave correcta sea la número 3. ¿Qué debe pasar? Pues fallamos en la primera, fallamos en la segunda, pero en la tercera acertamos. Entonces, la probabilidad de fallar en la primera es n-1 por n. Lo que sigue, el siguiente factor es, suponiendo que fallamos en la primera, la probabilidad de volver a fallar sería n-2 entre n-1. Entonces, noten ustedes qué pasa aquí. Este segundo factor, ¿cómo se formó? Bueno, pues es la probabilidad condicional de volver a fallar, suponiendo que fallamos a la primera. ¿Por qué? Porque suponiendo que fallamos a la primera, en el segundo intento nada más disponemos de n-1 llaves, ya eliminamos la primera. Se disponen de n-1 llaves y hay n-2 que no la van a abrir, así que es la probabilidad de volver a fracasar. Pero lo que queremos es que la tercera llave sea la correcta. Entonces, la probabilidad de que eso suceda sería lo siguiente. Entonces, me falta un factor más. ¿De cuántas llaves dispongo para el tercer intento? Pues dispongo de n-2 llaves, y de las cuales solamente una es la correcta. Entonces vengan las cancelaciones que tienen que darse y me vuelve a quedar 1 entre n. Ajá. Entonces ya se pueden imaginar la historia. Aquí en la tablita se nota más. La probabilidad del 1 es 1 entre n, la probabilidad del 2 es 1 entre n, la del 3 va a ser 1 entre n, ¿no? Si aquí le pongo el número 3, pues esta va a ser 1 entre n. Y en general, todas van a tener probabilidad 1 entre n. Ajá. Entonces, a ver, les dejo como ejercicio a completar la tabla. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Ya me vieron razonar aquí con los primeros 3. Cualesquiera otros son igual, es básicamente el mismo razonamiento. Entonces, el ejercicio, aunque no les he mandado una lista de ejercicios por este asunto del Zoom, se me ha estado pasando, pero ya se los voy a enviar. Ejercicio, demostrar con la fórmula multiplicativa, demostrar que la probabilidad de que X valga cualquier número K, entre 1 y N, sigue siendo 1 entre N, donde K es cualquier valor numérico entre 1 y N. Entonces, ¿se dan cuenta el por qué la necesidad de cambiarle el nombre? Porque la variable K solemos usarla para índices, y entonces no queda bien ponerle el nombre de la variable aleatoria misma, ¿no? Pero X es el bautizo que le hemos dado a la variable que cuenta el número de ensayos hasta que sale la llave correcta. Entonces, la probabilidad de que X valga K es 1 entre N. O sea, es la misma para todos los valores de K.
una cosa que es un tanto sorprendente, ¿no? Porque uno dice, pues a medida que hago más pruebas, la probabilidad de atinarle a la correcta es, va mejorando. Sí es cierto, va mejorando, pero va mejorando por las probabilidades condicionales, o sea, los términos que se van multiplicando, como son números entre 0 y 1, bueno, pues entonces eso hace que vayamos mejorando esa probabilidad de la intersección, pero fíjense, una cosa es decir, fíjense cómo lo voy a escribir, nada más ya para terminar acá. Una cosa es la probabilidad de que X valga N, o sea, de que sea la enésima. Una cosa es eso, que es 1 entre N, como lo acabamos de ver. Y otra cosa, ese es el 1 entre N. Y otra cosa es la probabilidad de que me salga en la enésima, suponiendo que todas las llaves anteriores, no eran las correctas. Entonces, si todas las llaves anteriores no son las correctas, ya nada más me queda una para la prueba final y esa pues está obligada a ser la llave correcta. Entonces, fíjense otra vez, la probabilidad condicional de que X sea igual a N pero suponiendo que todas fallaron, es 1. La probabilidad sin condicional de que lleguemos hasta el enésimo intento es 1 entre N. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo. O sea, estos ejemplitos que parecen muy bobos nos hacen reflexionar acerca del significado de los conceptos. Entonces, así están las cosas. Bueno, quiero dejarle aquí, a ver si para el viernes ya está resuelto el problema de Zoom. Prefiero Zoom porque no nos corta, pero si no, pues ya, ahí tendré que seguir aprendiendo con Meet, a ver qué tal funciona. Entonces, lo dejamos para el viernes a las 12 del día, como siempre, que la pasen bien. Nos vemos entonces. Cuídense. Bueno, hasta luego entonces.